El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Bueno, 6:26 en la mañana. Les ruego por favor que se cuiden, que cuiden la salud. Los fríos que hemos enfrentado, que hemos soportado en estos días, en esta semana, en el Distrito Metropolitano de Quito fundamentalmente. Y en todo el callejón interandino. Ha sido en realidad una semana de mucho frío, de unos cambios muy bruscos de clima. Hay que cuidarse y obviamente prepararse para evitar agriparse, ¿no? Complejo, pero bueno, acá me envían una fotografía, gracias Tamara. Saludos a Tamara que nos envía desde los Países Bajos, una fotografía desde los 4 grados de temperatura. Y acá nos quejamos, pero es que no estamos acostumbrados. 9 grados centígrados a esta hora la temperatura en Quito. Hagan el favor de abrigarse, de verdad. Hay que tratar de evitar adquirir alguna gripe que de todas maneras nos termina complicando en estas circunstancias. Bueno, esta semana, no sé ustedes, a mí se me fue volando esta semana. Yo pensé que esta semana iba a ser más lenta, tomando en cuenta que venimos de 2 semanas irregulares, ¿no? La de Navidad y la de fin de año, que no fueron semanas completas laborales, me refiero, ¿no? No es que la semana tiene menos días, menos días laborales. Yo pensé que esta semana iba a ser más larga, pero se me fue así. Y yo creo que se fue así, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero yo creo que se fue así por la cantidad de noticias que hubo a lo largo de esta semana. Carlos Intrego dice, aquí en Inglaterra tuvimos un poco de nieve anoche, estuvimos a -4, uf, qué barbaridad, ¿eh? Abrazos para Raúl que nos escribe desde allá de Inglaterra, gracias. Les decía, esta semana hemos tenido un montón de situaciones, ¿no? Que han provocado que la dinámica sea muy acelerada, fundamentalmente en lo político y en lo preelectoral. Voy a hacer otra vez la digresión porque me están escribiendo y no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a la audiencia. Discúlpenme, pero yo quiero también saludarles, por favor. Paco por año nos dice, en Europa tienen calefacción, aquí no, -10 grados, aquí es bien frío, y es verdad. Tulio Gómez dice, nos escribe desde Toronto, Canadá. Sensación de -16 en Toronto. Uf. Mire usted. Bueno, les saludo. De verdad que me encanta leerles. Me encanta leerles cuando nos escriben justamente desde allá. Desde el sur de Quito. Gracias, Cris. 6 grados centígrados en el sur. Por Dios, abríguese, Cris. Le ruego encarecidamente. Mónica López nos dice, en los países que tienen marcadas las estaciones, las casas son insuladas y calefacción. Aquí son de cemento, y es verdad, ¿no? Son otras realidades. Aquí en el Ecuador no tenemos las 4 estaciones que sí tienen otros países. Acá tenemos invierno y verano. En otros países, en Europa, por ejemplo, tienen invierno, verano, otoño y primavera. A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué están escribiendo? Nos están escribiendo. Y estoy haciendo esta digresión para saludarles. Vean que uno sí les para bola. A ver, don José Luis dice, transmitiendo desde la Joya de los Hachas, aquí lluvia y más lluvia en la región amazónica, la Joya de los Hachas. Carolina Castillo nos dice, a mí me pasó lo mismo, con la semana me perdí en los días. Oiga, el miércoles yo pensé que era martes. Yo tenía una reunión ayer y pensé que era para después de 2 días y casi no voy a esa reunión, o sea, estaba perdido en el tiempo. Es lo que me pasó, Carolina. Aida Padilla nos escribe desde Guamaní. Ya debe estar haciendo bastante frío, ¿no? Desde la ciudad de las 7 colinas, esa es Guaranda, ¿verdad? Dani Escobar nos escribe, desde la ciudad de las 7 colinas. Verónica Canseco está muerta de frío. Freddy Morales, don Freddy. ¿Cómo le va, don Freddy? Qué gusto. Desde Madrid nos escribe, nevando, un frío tremendo, pero la calefacción ayuda a combatir el frío caluroso. Nos envía un abrazo. Fabio Urbina dice, con mucho aprecio, el clima no cambia, el tiempo meteorológico sí, gracias. Gracias a la corrección, ¿ah? Ese es el término científico y correcto, ¿no? Es el término científico y correcto, pero creo que ninguno lo utiliza, ninguno de nosotros lo utilizamos. Desde Minneapolis, en Estados Unidos, mucho frío hoy. Evidentemente en los países anglosajones está haciendo bastante frío. Hola, Aleja Sánchez, ¿cómo le va? Qué gusto. Silvia Suárez desde Guayaquil. Gracias, doña Silvia. Claudio Pillacela desde Nueva York nos saluda por el programa. En Guayaquil hace calor, pero a esta hora no hace tanto calor en Guayaquil.
Después a las 9:10 de la mañana se vuelve una cosa de locos. Don Edison Edimay también nos saluda. Marcelo Santos en Londres dice 3 grados. Rubén Darío desde Freeport en Nueva York nos saluda. José Germán Guerrero Tipaz. Me imagino que no es el doctor amigo nuestro, ¿no? Pero igual le saludamos. Por la Troncal, dice, provincia de Cañar. La Troncal queda en la provincia de Cañar, en el límite con la provincia de Guayas. Llueve, 19 grados, así amanece la Troncal. -6 en Toronto, nos dice Eduardo Gómez. Juanca nos saluda desde Brooklyn. Darwin Caicedo nos manda a comer ajito para evitar la gripe, gracias a la recomendación. Armando nos saluda desde Milán, Italia, buenos días. Leonardo Leighton nos saluda también, buenos días. Otro saluda desde Londres, tenemos una cantidad de ecuatorianos importante en el Reino Unido. Les enviamos un saludo también para Milán Abad Rodríguez. Don Freddy Chuquitarco desde la Tacunga, sí ha de ser frío en la Tacunga. Miriam Santillán desde Friobamba nos dice. ¿Ah? Liceta Armijos desde Calderón dice que está congelada. La parroquia más grande de la República, Calderón. Calderón es una ciudad dentro de Quito, ¿ah? La parroquia más poblada de la República. Muertos de frío, dicen. Desde Guayaquil, Juan Patricio Proaño. Yo soy de Quito, pero siempre les comparto su emisión en Facebook. Gracias, qué amable que es usted. Katy Vera nos escribe desde la península de Santa Elena, los días muy calurosos. Manuel Salazar desde Riobamba, gracias Manuel. Desde Finlandia, ¿será que nos escribe desde Finlandia? Félix Armando Estupiñán, gracias don Félix. Desde la Tacunga, Fausto Calderón. Desde Londres igualmente Marcelo Santos. Bueno, desde Long Island, Juan Carlos Vadillo, están en 27 grados pero se sienten 10 grados, pero debe ser menos 27 grados. En Long Island, en los Estados Unidos. Desde Cuenca, Jacqueline Ortega, dice, a mí me faltó la semana, es lo que yo le digo, pues fue rapidísimo, ya lo vamos a comentar luego de que termine de saludarles. Adela Soledad Andino dice, en Europa uno no puede quedarse en casita aprovechando la calefacción, toca salir a trabajar, claro. Si usted no trabaja, no produce. Mi doctor ingeniero Hugo del Pozo Berresueta, a los años que le leo, qué gusto, Huguito, le envío un abrazo, desde Tumbaco, muerto de frío, Huguito. Alex Gómez dice, en el Ecuador hay 2 estaciones de lluvia y sol. María Elena Baculima, Latenas del Ecuador en Cuenca, con frío pero continuamos, así hay que ser. En Macas no deja de llover y el clima 13 grados, eso ya es mucho frío. Dice la Estefanía Agrícola Ganadera, desde esa cuenta nos escriben. Pepe Espín desde Otavalo, gracias don Pepe. Renato García desde Manabí, Manabí presente, dice, tierra hermosa de mis sueños donde viera la luz primera, ¿no? Eduardo Ortiz, Guayaquil al mediodía. Guayaquil es una cosa de locos con el calor, ¿ah? Adela Soledad desde Zurich, Félix Delgado desde Cumbayá, Cecilia Páez desde Quito. Bueno, les saludo a todos porque si les sigo saludando no comento nada. Y luego me van a reclamar que me hice loco y no comento los temas. No me voy a hacer el loco, obviamente. Les abrazo a todos, de verdad, no tienen idea cómo me encanta leerles. Me encanta leer sus saludos y sobre todo saber que nos escuchan desde un montón de sectores, desde Manta, desde Sozoranga en Loja, desde Florida, desde Nueva York, desde Londres, desde otros países europeos. Les abrazo, de verdad, Dios les pague, Dios les pague. Espero que hayan tenido una buena semana. Pero bueno, retomemos el comentario sobre los temas de la gran agenda nacional. Yo les decía, ha sido una semana de mucha dinamia, una semana que no ha estado exenta de la polémica. Una semana en la que persisten las dudas respecto de la naturaleza del proceso electoral. Y yo me he quedado preocupado por la nota que di lectura de Diario El Universo, que recoge declaraciones del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Las declaraciones de Enrique Pita terminan siendo preocupantes porque develan un escenario que no todos los especialistas en materia electoral comparten. Ayer en la tarde, nuestro programa digital de la tarde en Suma al Día, dialogamos con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta Cisneros, sobre las salidas jurídicas y hasta políticas a este impasse entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué decía Acosta? Decía, a ver, hay una sentencia de primera instancia que no está ejecutoriada. Esa sentencia no se va a ejecutoriar, no se va a ejecutoriar. Esa sentencia va a ser susceptible de una serie de recursos que ya les voy a explicar. Y en buen romance, la primera semana de enero, según los cálculos, me pasó ayer el doctor Esteban Run un programa más o menos de los plazos que ya les voy a socializar con ustedes.
Estamos hablando de que la primera semana de febrero podría quedar o sacramentada la destitución de los consejeros, o podría el Tribunal Contencioso a través del Pleno echar abajo esta sentencia de primera instancia. Pero ¿qué decía Jorge Acosta ayer en la entrevista que le hicimos? Que yo le preguntaba, a ver, ya, me queda claro este tema. Este tema pasa que si se confirma la destitución, tendrán que principalizarse los alternos. Pero ¿qué pasa con justicia social? Y me decía, es que ya el proceso electoral está en marcha, ya mandaron a imprimir las elecciones, los consejeros han sido sancionados por una infracción electoral muy grave, y ahí estuvo justamente la sanción correspondiente. Y pare de contar. En este momento ya no hay nada que hacer con la sentencia, desde el punto de vista jurídico y práctico, decía Jorge Acosta. Una visión respetable que no me parece descabellada, como yo he compartido con ustedes, tanto en estos micrófonos cuanto en la tarde, en nuestro programa de la tarde. Indefectiblemente, el Ecuador va a tener que enfrentar, por este caso en particular, demandas internacionales. O sea, eso denlo por firmado. Va a haber demandas internacionales que muy probablemente terminen dando la razón al demandante y, para variar, terminen sentenciando al Estado ecuatoriano a indemnizar a quienes presentaron la demanda. Es muy probable, pero eso no se hace de un día para otro. Eso tarda años. Por ejemplo, una demanda ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos o en otras instancias, la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esas tienen efecto vinculante. En la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo que se emiten son medidas cautelares, y aquí también hay una discusión, porque hay quienes dicen que son de cumplimiento obligatorio y hay quienes asumen de que no hay la necesidad de cumplimiento obligatorio. Pero a mí me parece en lo personal que para efectos prácticos, más allá de lo que diga la candidatura, la precandidatura de Álvaro Noboa, ayer conversamos con Gino Cornejo, quien apareció como su compañero de fórmula. Gino Cornejo dice, yo soy candidato a la vicepresidencia porque nos inscribimos, y eso también me llamó la atención. ¿Cómo es que el sistema electrónico se abrió para que registren la candidatura de Noboa y de Cornejo? Quisiera que alguien me explique eso. A mí para mí no pasó desapercibida esa declaración de Gino Cornejo, quien ejerce la vocería de Álvaro Noboa Pontón. Y él explicaba, a ver, señores, si nosotros no podíamos inscribirnos, ¿cómo es que se abrió el sistema y nosotros registramos la candidatura de Álvaro Noboa y de Gino Cornejo en el sistema del Consejo Nacional Electoral? Yo no lo entiendo. O sea, de verdad, tomen nota de esa parte de la declaración que hace Gino Cornejo ayer. Yo no lo sabía, por ejemplo, que registraron de esa manera y que el sistema se había abierto, y mostró el formulario de inscripción que se deriva de ese registro de la candidatura de modo telemático. Creo que eso debería ser explicado. Para efectos prácticos, estamos a menos de un mes de las elecciones. Ya mandaron a imprimir las papeletas. El tiempo apremia. Ya no hay posibilidades de que se suspenda la impresión, creo yo. Puedo estar equivocado. Y como este país es un país tan extraño, es un país en el que nuestros políticos cambian de un día para otro, en el que interpretan las leyes como les da la gana, en el que dicen hay oscuridad en tal ley cuando la ley es muy clara, como por ejemplo en el tema del horario de las elecciones. O sea, esto de pedirle al procurador que se pronuncie, que emita un pronunciamiento sobre el horario de las elecciones cuando la ley es clarísima. La ley dice de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Qué oscuridad! ¿Qué interpretación? O sea, no hay donde perderse, pero el Consejo Nacional Electoral le ha pedido un pronunciamiento al Procurador General del Estado sobre ese tema para tratar de extender el horario de votación. Me llama la atención eso. Me llama la atención porque esas interpretaciones se dan cuando hay oscuridad o cuando no se entiende o no es clara una norma jurídica. En este caso es clarísimo. Las elecciones son de 7 de la mañana a 5 de la tarde y pare de contar. Pero bueno, eso han mandado al Procurador General del Estado. Sobre este caso en particular, yo no veo, yo en lo personal, no veo posibilidad alguna, no veo, ni jurídica ni práctica, de que el abogado Noboa pueda participar ya en las elecciones. La sanción, evidentemente, yo coincido con la visión de Jorge Acosta Cisneros. La sanción podría ser la destitución, porque si no les destituyen, probablemente el Tribunal Contencioso considera a través del Pleno que no hubo infracción. Pero igual ya no hay nada que hacer. Entonces esa visión de Jorge Acosta me parece una visión más apegada a la realidad, incluso desde el punto de vista práctico. Pero yo decía, la declaración de Enrique Pita que publica el Universo. ¿Qué ha dicho ayer Enrique Pita? Enrique Pita, en cambio, dice lo contrario. La sentencia es tremendamente dura y deja abierta la resolución en la que supuestamente se ordenó la inscripción de candidaturas de justicia social.
De darse la destitución, aquellos que nos reemplacen deben ejecutarla. Dice, los nuevos van a tener que tomar la decisión de poner en vigencia esa resolución y eso implica suspender el proceso electoral y no se cumpliría con las fechas de posesión de las nuevas autoridades. Esto es un golpe a la institucionalidad democrática del país. Digo, esta es la posición de Enrique Pita, respetable. En lo personal no coincido con esa visión, yo coincido con la de Jorge Acosta, pues, apenas es un comentario de quienes hablan, ¿no? Seguramente ustedes también tendrán su propio punto de vista, tal vez coincidan con Pita, tal vez coincidan con Acosta, les traslado mi opinión personal en ese tema. Pero esta parte que dice Pita, que se podría suspender el proceso electoral si es que se ratifica la destitución de los consejeros y se posesionan los nuevos, y los nuevos van a ejecutar la sentencia. Yo creo que no va a ocurrir porque no les va a alcanzar el tiempo. Si es que ese fuese el escenario. Y quiero socializar con ustedes este aporte que generosamente me pasó ayer el jurista Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, que hace más o menos un cálculo, y según ese cálculo, estamos hablando de que aproximadamente el 3 de febrero se podría conocer o no la ratificación de la destitución o que se eche abajo esa sentencia de primera instancia, y las elecciones son el 7. O sea, esa fecha del 3 de febrero que calcula el doctor Ron será un día antes de la finalización de la campaña electoral. Para mí los tiempos no dan. ¿Qué dice el doctor Ron haciendo este cálculo? Sentencia de primera instancia notificada. Solicitud de aclaración y ampliación 3 días, plazo máximo sábado 9 de enero, mañana. Resolución de la aclaración y notificación, que ya dijo ayer en este espacio el doctor Byron Torres, que patrocina la defensa de Diana Tamaín y de José Cabrera, ya dijo que el primer paso será el pedir la ampliación y la aclaración del pronunciamiento del juez. Primerito, dijo. O sea, no van directo a la apelación, van a la ampliación y la aclaración. 2 días, plazo máximo 12 de enero. Presentación de la apelación a la sentencia de primera instancia 3 días, plazo máximo 15 de enero. Y esto de los 3 días es que tiene que ejecutoriarse. Tiene que pasar 3 días para que se ejecutoríe cada uno de los pasos. Resolución de la apelación y notificación 10 días, plazo máximo 25 de enero. Miren ustedes cómo se van apretando los plazos. Sumados estos plazos: emisión de la sentencia del Pleno, notificación 1 día, aclaración y ampliación 3 días, resolución de aclaración y ampliación 2 días, remisión al juez de instancia 1 día, comunicación y ejecución 1 día, total 8 días para que empiece la ejecución. Nos da aproximadamente el 3 de febrero, es decir, la primera semana de febrero. Vamos a suponer que llegamos al 3 de febrero. Vamos a suponer. Y vamos a suponer que se ratifica la destitución de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Vamos a suponer que ese 3 de febrero se ratifica la destitución. Entonces, y vamos a suponer que el mismo 3 se posesionan los consejeros suplentes. 1 día antes del cierre de la campaña y 2 días antes de que comience la primera votación que será a los privados de libertad. Y además el voto en casa. Los viernes antes de las elecciones, siempre se ha dado la votación de los privados de libertad, de aquellos que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada y que no han pedido sus derechos políticos. Yo pregunto, asumiendo este escenario de que se confirme la destitución de los consejeros principales del Consejo Nacional Electoral, asumiendo este escenario con estos plazos que me comparte el especialista Esteban Ron, ¿ustedes creen que el país va a permitir que faltando 1 día para el cierre de la campaña y 2 para empezar la votación de los privados de libertad y 4 para que todo el país vaya a las urnas, ¿ustedes creen que el país va a permitir que no haya elecciones? Por eso yo he insistido a lo largo de todas estas semanas en estos micrófonos. La función electoral, léase, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral están obligados a dar certezas sobre el proceso electoral. Y no basta con que la mañana del 24 de diciembre el presidente del Tribunal Contencioso Electoral y la presidenta del Consejo Nacional Electoral hayan tenido una reunión y hayan ratificado a través de un comunicado que las elecciones serán el domingo 7 de febrero. No basta. No basta con el discurso. No basta con que ayer en el discurso
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral, tras responder justamente públicamente sobre esta decisión de un juez electoral, no cabe que simplemente digan las elecciones van a ser el 7 de febrero. El país necesita certezas y esa certidumbre no la está ofreciendo la función electoral. No la está ofreciendo la función electoral. Porque por otra parte, y yo lo he venido diciendo desde ayer, querida audiencia, está clarísimo, clarísimo, que hay sectores que están jugando a que no haya elecciones. Clarísimo. Aquí, en este país, hay sectores que están jugando a que se aplace el proceso electoral. Deberían ser un poquito más sinceros y decir las razones para que se aplace, para que pretendan que se aplace el proceso electoral. Y no se trata de que sea 1, 2 o 3 semanas. El tema es que si se aplaza el proceso electoral, los tiempos no dan. Miren ustedes lo que está pasando en este momento y miren lo que pasó el año anterior, que para el 14 de mayo no lograron proclamar todos los resultados electorales. Y ojo, supuestamente las reformas que fueron aprobadas hace exactamente un año por la Asamblea Nacional apuntaban a evitar todo este dislate que estamos enfrentando. Y resulta que el remedio ha terminado siendo peor que la enfermedad. Porque el año pasado enfrentamos la controversia en la fase posterior a las elecciones, o sea, en el escrutinio y en la proclamación de los resultados. Hoy, antes de ir a las urnas, desde la propia organización electoral, del proceso electoral, enfrentamos esta situación tan compleja que, amable audiencia, no tiene precedentes en la República, no la tiene. No existe precedentes de algo como lo que estamos viviendo ahora mismo. Y como he dicho en varias ocasiones, es vergonzoso. Vergonzoso lo que está pasando. Como también me parece llamativo el hecho de que algunos actores políticos e incluso varios candidatos no rechacen más abiertamente y con mayor contundencia lo que está ocurriendo, porque está poniendo en riesgo el proceso electoral. Yo sí creo que los candidatos y sus equipos de campaña deben emitir pronunciamientos muchísimo más contundentes y llamar al orden a la función electoral. No lo están haciendo. Hay apenas unas voces aisladas. Claro, de los 16 tenemos 2 que quieren aplazar las elecciones, que públicamente lo han dicho, hablando supuestamente sobre el tema sanitario. Perdónenme, pero si fuese solo por el tema sanitario, en ningún país del mundo hubiese elecciones. En ningún país. Y el año pasado, en la parte más compleja de la pandemia, hubo elecciones en un montón de países. La especialista en materia electoral también, Dayana León, publicó un insumo muy interesante esta semana en Twitter sobre este tema. Y aquí, muy alegremente, dicen, hay que aplazar las elecciones. Y se inventan, ¿no? O se cogen de la causal del tema sanitario. Entonces, el país necesita certidumbre. Y esa certidumbre no aparece. Y necesita mayor contundencia por parte de los equipos de campaña de los candidatos. ¿A qué están jugando? ¿A qué están jugando? A mí en lo personal, ahora no me convencen las declaraciones de las autoridades. A mí como ciudadano. Tengo derecho de no creer o de no estar convencido. Como ciudadano, y yo les traslado a ustedes esto de que no me siento convencido. A mí no me convence que me digan, sí va a haber elecciones el domingo 7 de febrero. Ok, vamos a los hechos. Vamos a los hechos. Acá, por ejemplo, ¿qué me escriben? Hablando de quienes dicen que hay que suspender las elecciones por el tema de la pandemia. Acá me escribe Tamara, en Países Bajos tenemos elecciones del Parlamento, los que forman el gobierno, en marzo, y no se habla de aplazar, sino de las medidas de seguridad a tomar. Pero aquí obviamente quieren echar mano de la pandemia para sustentar un discurso que yo creo no cabe a estas alturas cuando estamos a menos de un mes de ir a las urnas. Y a menos de un mes de ir a las urnas no tenemos claridad y no nos da certidumbre la función electoral. Presidenta Diana Tamaín, con todo respeto, creo que el país necesita acciones más que palabras. No basta con que usted, el vicepresidente Pita o los 3 consejeros electorales, en realidad 2, porque la consejera Cero nunca hace una declaración,
pero es parte del pleno del Consejo Electoral. No basta con que digan las elecciones van a ser el 7 de febrero, no basta, vamos a la praxis, demuestren al país que va a haber elecciones el domingo 7 de febrero. Y si no las va a haber, porque ese es el plan, díganlo, sean más honestos y más sinceros. Pero aquí se está jugando a incidentar el proceso electoral. A ver si nos brindan certidumbre. Me llamó también la atención, yo no sabía, me llamó la atención que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral pidió vacaciones. Lo leí en la nota del Universo. Déjeme buscar la parte. ¿Dónde está? Les juro que me quedé loco. A ver. Aquí está. La estrategia de los sancionados dependerá de los recursos que planteen para extender la ejecutoría de la sentencia, refiriéndose a la destitución de los 4 consejeros del CNE en un contexto de impases políticos entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Y hasta el pedido de vacaciones hasta el 29 de enero que hizo el presidente del Tribunal Contencioso, Arturo Cabrera. Doctor Cabrera, con todo cariño, ¿es en serio? ¿Se fue de vacaciones o se va a ir de vacaciones hasta el 29 de enero? Teniendo esta situación que no termina de resolverse, porque no hay certezas, ¿se va a ir de vacaciones o se fue de vacaciones? Ojalá que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral haya desistido de este pedido de vacaciones. Me parecería totalmente irresponsable que el titular del Tribunal Contencioso Electoral en estas condiciones actuales se vaya de vacaciones. Impresentable, impresentable. Ojalá que no se haya ido de vacaciones. Le digo con todo respeto al señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Antes de cerrar, no puedo dejar pasar la oportunidad, amable audiencia, de compartir con ustedes mi opinión sobre los personajes que han sido seleccionados por el Consejo Nacional Electoral para integrar esto que se ha denominado el Comité Nacional de Debates. El argumento del CNE: personajes por su dilatada trayectoria académica y reconocida experiencia en el fomento de la democracia. Su misión será asesorar en la metodología para seleccionar los temas del debate, colaborar en su organización, escoger a los moderadores, asesorar en la elaboración de lineamientos y dar seguimiento a su organización, desarrollo y transmisión. Aparecen ahí Simón Espinosa, Rosalía Arteaga Serrano, César Ricaurte, Francisco Rocha y Grace Jaramillo. Cada uno de ellos los conozco a los 5, digamos, sé quiénes son los 5. De los 5, con varios de ellos, yo los he entrevistado, he seguido su actividad política. A Rosalía Arteaga la he entrevistado un montón de veces, la conozco. El problema, creo yo, no pasa por la formación que puedan tener o por la trayectoria que puedan tener los 5 ciudadanos que han sido nominados para integrar, seleccionados para integrar este comité. Tampoco pretendo decirles a ustedes que en el Ecuador debemos buscar ángeles o arcángeles o personajes químicamente puros que no tengan una ideología para integrar instancias como esta de cara a la organización de un debate, porque será la primera vez que en el Ecuador los debates serán obligatorios. Es la primera vez. Los debates nunca fueron obligatorios, ahora son obligatorios. Y además el CNE sobre la hora está tratando de organizar todos los pasos previos al debate, que será en pocos días. Estamos 8. El debate será en 9 días. En 8 o 9 días más o menos será el debate. Y recién aprobaron hace 3 días el reglamento y recién ayer integraron este Comité Nacional de Debates. Pero a mí me parece en lo personal que se escogieron personajes que claramente tienen un sesgo que creo yo va más allá de la legítima visión que cada uno de nosotros podamos tener respecto del estado de cosas que vive la República. O sea, a ver, quiero ponerlo en su debido contexto, querida audiencia. Ustedes tienen una forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar, muchas veces ustedes comparten mi forma de pensar. Cada uno tiene una ideología. El político, el periodista, el académico, o sea, el periodista tiene una ideología. Y tiene un sesgo. Pero también dentro de esa ideología, de ese sesgo, hay formas que se deben cuidar.
Y en el caso de los mencionados personajes, creo yo, a lo largo de los últimos años, sus posturas han sido muy evidentes en contra de una determinada vertiente política. Y yo me pregunto, ¿por qué tienen que ser ellos? ¿Por qué no puede ser gente de la academia que probablemente no sea tan visible, pero que sí puede aportar a construir seguramente un proceso que sea mucho más técnico y menos político? A mí me preocupa en lo personal el clarísimo sesgo que tienen los 5 personajes mencionados. Insisto, respetando su trayectoria, respetando su forma de pensar, pero me preocupa ese abierto sesgo que lo han expresado a través del manejo de sus redes sociales, a través de sus declaraciones públicas, a través de los artículos de opinión que han escrito los medios de comunicación impresos. Yo, como digo, no voy a cuestionar su formación, ni su, tal vez su recorrido y su experiencia, ¿no? Pero sí cuestiono el sesgo tan marcado que tiene. Y otra vez, ¿no? Este país es el país de los notables. ¿Quiénes son los notables? Desde que yo tengo uso de razón, en el Ecuador siempre ha habido comisiones. Siempre ha habido comisiones. Comisiones para reformar la Constitución, comisiones para investigar el caso tal, comisiones para construir no sé qué cosa. Siempre ha habido comisiones. Comisiones integradas por ciudadanos de probada trayectoria, de formación y de actitud impoluta e incólume. ¿Quiénes son los notables? ¿Cómo escogemos en este país a los notables? Les pregunto a ustedes. Entonces, a mí siempre me ha chocado esto de las comisiones. En realidad, porque cuando hay comisiones, para mí, eso implica que no hay institucionalidad. O sea, integras una comisión para investigar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando integraron la comisión del 30S. O sea, tienes la fiscalía, tienes las cortes, pero integraste una comisión para el 30S. Por mencionar un ejemplo. O sea, cuando integran comisiones, es una patada en el hígado a la institucionalidad del país. Para mí prácticamente es un reconocimiento de que no hay institucionalidad en el país cuando crean comisiones. Y esas comisiones integradas por notables. Por notables. ¿Se acuerdan cuando al inicio de este gobierno integraron una comisión de lucha contra la corrupción? ¿Se acuerdan? ¿De qué sirvió esa comisión? ¿Quién los escoge? ¿Bajo qué criterios se escogen? ¿Por qué tienen que ser personajes públicos? ¿Por qué no puede ser gente de la academia? Gente que tal vez tiene una formación, un perfil distinto. Gente que probablemente no tenga un sesgo tan marcado. Ese es el punto que yo planteo. ¿Ah? Ese es el punto que yo planteo. Y en el Ecuador sí los hay. Los hay. A mí no me van a decir que fuera de este grupo de personajes públicos no hay gente que ha tenido un perfil muchísimo más bajo, menos controversial, pero que ha hecho patria. No me van a decir a mí lo contrario. Casi como que en el Ecuador no hay otra gente, no hay más. No hay más. En el Ecuador no hay más. Como siempre digo, mírese en el espejo de lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Igualmente, notables. Esos notables que varios sectores políticos y mediáticos de este país defienden, esos notables son corresponsables de la grave crisis institucional que tenemos en el Ecuador hoy. Aunque los sectores que defienden ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, sus ejecutorias, no quieren reconocer que ese consejo tuvo una serie de falencias, integrado por notables. ¿Se acuerdan? Porque el país no eligió pues ese consejo en las urnas. También me permito recordarles aquello. El país en la consulta popular del 4 de febrero de 2018 apostó porque se integre un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Pero no pues eligió a los miembros. Las ternas fueron enviadas por el presidente de la República y terminaron siendo seleccionados por la Asamblea Nacional. ¿Sí o qué? Los notables. Yo insisto, a varios de los personajes de este grupo, en lo personal, yo los respeto. No a todos. A varios yo los respeto. Discrepo
con su visión ideológica, con su visión política, pero yo con varios de ellos he tenido una relación muy cordial. Ninguno es mi amigo, son conocidos, ¿ya? No todos, pero todos tienen un clarísimo sesgo marcado. Y en este momento en particular, creo yo, el Consejo Nacional Electoral estaba obligado a hacer esto que estoy diciendo acá, certidumbre. Porque la mujer del César no solamente tiene que ser, sino parecer. Y aquí está claro que no se tomó en cuenta esto que yo considero una suerte de requisito para la vida. No solamente hay que ser, sino parecer. Y porque además, porque siempre viene la odiosa comparación, ¿no? O sea, no superamos la comparación. Porque además, a mí me da la impresión, como he dicho en varias ocasiones, que hoy hay quienes están haciendo lo mismo que durante muchos años criticaron. Lo mismo. Entonces, cuando en el pasado criticaron, estaba mal, pero hoy hacen lo mismo y para ellos está bien. Entonces a uno le invitan a pensar, no es que criticaban porque estaba mal, criticaban porque no eran parte de. Y hoy le han demostrado al país que no son mejores que aquello que dijeron criticar. No son mejores, terminan incurriendo en las mismas prácticas. Busquemos gente con menos sesgo marcado. Hubiese sido lo ideal, hubiese sido interesante, creo yo. Para este primer ejercicio, en estas circunstancias políticas, hubiese sido un mensaje muy potente por parte del Consejo Nacional Electoral. Para mí no es un mensaje potente. O sea, a ver, termina siendo un mensaje potente desde otra óptica, pero no desde la óptica de dar certidumbre al país. ¿Ok? Apenas la visión de quien les habla, les estoy leyendo ahí de reojo. Gracias a algunos por compartir, otros por discrepar. Siempre, me encanta que lo hagan, me encanta que comenten, pero me encanta sobre todo que me sigan y que me escuchen. Gracias por sus aportes que para mí son fundamentales.